tardes, profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Es un gusto tenerlo para la revista jurídica Alerta Informativa. Sé que ha tenido muchísimo trajín durante estos días de visita al Perú, y ello dice mucho de usted, ¿no? Dice mucho de su calidad académica, y no solo ello, ¿no? Sino también de su capacidad ¿no? como maestro de dedicarnos un pequeño tiempo en su vida. Resistencia física. Resistencia física. Profesor, nos hemos reunido para conversar un poco acerca de los temas de derecho penal, criminología y política criminal, ¿no? En ese sentido, nuestra primera pregunta versa de la siguiente manera. ¿Qué papel viene cumpliendo el derecho penal en las sociedades modernas o en las sociedades que están en vías de desarrollo, como es el caso de Perú, también me parece Argentina, ¿no? Contra estas nuevas formas de criminalidad? Bueno, ¿qué papel el derecho penal? Ante todo, digamos que es derecho penal. Si por derecho penal entendemos la legislación penal, yo diría que lo que está haciendo la legislación penal en toda nuestra región es tomar un tinte absolutamente represivo, con una absoluta ineficacia frente a los problemas reales. Simplemente vende ilusiones de que a través de leyes y de agravamiento de penas resuelve los problemas, y naturalmente no resuelve nada. Ese es el problema. Es decir, creo que es una de las máximas estafas que se puede hacer a la opinión pública. Ok, profesor. En todo caso, ¿qué opinión tiene respecto que en la actualidad se busque que el derecho penal tenga una intervención en cada conflicto que se genere en la sociedad? Bueno, yo creo que estamos asistiendo a una idolatría nueva, ¿no? Como parte de esta gran estafa. Es decir, hay una incapacidad del estamento político de resolver conflictos. Entonces no le importa resolverlos, sino que le importa vender la impresión, la sensación de que se resuelven. Todo esto impulsado por oligopolios de medios masivos de comunicación social, por otra parte. Y bueno, la ilusión de que se resuelvan los conflictos es a través de leyes penales. Con esto se convierte al poder punitivo en un falso dios, ¿no? El poder punitivo va a salvar el Amazonas, el poder punitivo va a resolver la droga, el poder punitivo va a resolver la delincuencia nuclear, el poder punitivo va a resolver todo. Y bueno, es omnipotente, ¿no? Es un ídolo, un falso dios. Que tiene sus fanáticos, fundamentalistas. ¿Sí? Perfecto. En ese sentido, ¿hacia dónde cree que evolucionarán finalmente las nuevas formas de violencia estatal frente a las protestas colectivas? Y en su caso, ¿por qué motivo? En líneas generales, en el mundo lo que se está observando es un aumento de la desigualdad, ¿no? Es decir, cada vez hay mayor concentración de riqueza en menores manos, cada vez los ricos tienen más y los pobres tienen menos, lo cual revierte una tendencia que había sido más o menos la del estado de bienestar, que una tendencia un poco más redistributiva. Y claro, el que va teniendo menos no está muy cómodo, y esto genera conflictos, y esos conflictos el estamento que va teniendo más lo quiere resolver a través del poder punitivo, lo cual va a potenciar más el conflicto y conduce de alguna manera a un estado autoritario, no un estado totalitario así en el sentido que fue el nazismo, el fascismo, el stalinismo, pero sí un estado marcadamente autoritario y vacío de ideología, muy lleno de publicidad exclusivamente. Pero sí, cuidado, estoy hablando de polarización de riqueza, de aumento de la desigualdad, no ya en nuestros países, en nuestra región, donde a veces hay gobiernos que están haciendo un esfuerzo en sentido contrario,
Si no me estoy refiriendo a los países centrales, ¿no? Como Joseph Stiglitz lo explica para Estados Unidos, o lo que estamos viendo en Europa, la crisis española, portuguesa, irlandesa. Profesor, en sus disertaciones en este primer Congreso Internacional de Derecho Penal, Política Criminal y Criminología, usted hablaba del rol o del papel que juega la dogmática en el campo del derecho penal. ¿Qué tan importante viene a ser la dogmática en el derecho penal? Bueno, es un método de construcción sistemático. Lo encuentro útil, trata de hacer más o menos racional el derecho penal. El problema es, bueno, ¿para qué se la usa? ¿Cómo se emplea ese método? ¿Qué abarca ese método? En tanto, yo creo que la función que tiene que cumplir el derecho penal y que a lo largo de su historia ha cumplido, ahora estoy hablando de derecho penal en el sentido de ciencia penal, de ciencia jurídico-penal o de saber jurídico-penal, es el de proyectar una jurisprudencia de contención del poder punitivo, ¿no? Para eso sí necesitamos un sistema, aplicar un método dogmático. En la medida que se lo aplique para eso, bueno, es útil, es nuestra metodología de construcción tradicional, ¿no? Claro, pero lo que no es, o lo que los legisladores deberían de tener en cuenta es que no debemos trasladar la dogmática de otros países para analizar nuestros propios contextos. ¿Eso es malo? Es decir, ¿qué tan malo No, es el copiar problema es que no podemos trasladar, sí, la dogmática como técnica, sí, el problema es que la dogmática es una especie de lógica, no es ontología ni teoría del conocimiento. Entonces, lo que no podemos trasladar es una dogmática construida de determinada manera al servicio de una política que sea distinta a la que nosotros necesitamos. Y lo que nosotros necesitamos es una dogmática jurídico-penal de contención del poder punitivo. Es decir, ¿por qué lo digo? Bueno, porque la contención del poder punitivo es elemental para la preservación del Estado de Derecho. Y con todos los defectos que tenga nuestro Estado de Derecho hay que preservarlo. Y por otra parte es elemental como prevención de masacres, porque si desaparece el Estado de Derecho nos vamos siempre a una masacre. Pero además de todo eso, nosotros necesitamos una contención del poder punitivo para permitir o posibilitar un espacio social de dinámica. Profesor, ahora pasemos al campo al cual también usted se ha dedicado muchísimo, que es la criminología, ¿no? Para el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿qué importancia tiene la criminología y cuáles han sido los logros de esta ciencia? Bueno, la criminología es fundamentalmente, en este momento, diría, para nosotros en nuestra región, creo que es importantísima para hacer prevención de la violencia. Si nosotros no sabemos qué es lo que nos está pasando, es muy difícil que podamos prevenir algo. De modo que creo que aparte de la criminología teórica que puede haber en la región y que tiene un desarrollo bastante importante, lo que tenemos que hacer urgentemente es criminología de campo. Saber y averiguar técnicamente qué es lo que nos está pasando. No podemos prevenir lo que no conocemos. Nadie puede prevenir lo que no conoce. Y si no hacemos criminología de campo, bueno, difícilmente vamos a hacer una prevención. Profesor, se ha hablado mucho de la criminología y el derecho penal, ¿no? La relación entre estas dos ciencias. Hay algunos que sostienen incluso de que la criminología va a convertirse o va a subsumir el derecho penal. En su opinión... No, esta es una vieja teoría de carácter positivista, no tiene nada que ver. El derecho penal es una técnica jurídica que hacemos sentencias. La criminología, creo que para un derecho penal de contención de poder punitivo, la criminología es indispensable porque va señalando el camino de contención, los datos de contención, ¿no? Pero no, de ninguna manera, no son dos disciplinas que ninguna se va a tragar ni a la otra, ni mucho menos. Esto es unas cuestiones que se decían hace 60 o 70 años, no había sentido. Profesor,
¿cuáles o cuál son más a entender, no, de acuerdo a su opinión, los instrumentos para acotar la violencia legítima de los aparatos represivos del Estado en América Latina, ¿no? Bueno, es mucho lo que tendríamos que hablar de eso. Lo principal es repensar nuestras fuerzas policiales, independientemente de otras cosas, hacer criminología de campo, ver dónde está el origen de la conflictividad que se traduce en violencia. Y bueno, es muy heterogéneo el campo, es muy difícil, no se puede sintetizar, no hay una fórmula sintética, ¿no? En cuanto a prevención primaria, es decir, ir a la naturaleza o al origen de los conflictos, bueno, pues es una política de desarrollo social, básicamente, pero bueno, habría que ver en cada conflicto, cada conflictividad, ver sus características. Y en cuanto a prevención secundaria, repensar nuestras policías, qué modelo de policía queremos para un Estado democrático. En ese sentido, profesor, ¿es bueno tener un control o que el Estado tenga un control, en este caso una policía militar, militarizar los sistemas? ¿Qué opinión tiene al respecto? La policía es un servicio civil y el policía tiene que tener los mismos derechos de cualquier trabajador. Es una tarea civil, por supuesto jerarquizada, sí, bueno, la administración pública lo es, no por eso militarizamos la administración pública. No, bueno, la policía se juega la vida, sí, en los hospitales también, y tampoco militarizamos los hospitales. Gracias. Para finalizar esta pequeña entrevista, vamos a tocar un poco lo que es la política criminal. ¿Qué opina respecto a que en los últimos años, en nuestro caso, ¿no?, nuestros legisladores peruanos se han caracterizado por crear nuevos tipos penales? También han tratado de aumentar las penas a los ya existentes, a limitar o eliminar los beneficios penitenciarios. Sí, eso es mundial, no es peruano solo. En algunos países se contiene más, en otros menos. Es una tendencia que baja de los Estados Unidos, es propia de un Estado gendarme. Es la política que corresponde a una regresión o desaparición del estado de bienestar o del estado providente. Responde a lo que dije al principio, si se van haciendo más distantes las diferencias o las distancias sociales, y bueno, eso hay que tranquilizarlo por represión. Ahora los legisladores individualmente, si escuchan esto que yo digo, dicen no, yo no lo hice por eso, y es cierto. Lo hacen porque quieren votos y entonces como los medios masivos monopolizados del país generan este pánico moral, este terror moral, ellos responden a eso, necesitan, todo político necesita 5 minutos de televisión, si no, no existe la política. 5 minutos de televisión, un disparate de proyecto penal se los da. No hay nada que hacerle. En algún momento en mi país decía que 2x3 los cónyuges o las cónyuges de los políticos a la noche tenían que sacarlo de adelante de la nevera, ¿no? Porque de repente se levantaban, veían la luz de la nevera y se ponían a hacer declaraciones, pues se confundían con la luz de la televisión. Y sí, vení viejo, vení a la cama, porque, bueno, sí, pero ellos, la motivación es esa, pero en el fondo lo que se obtiene es lo anterior, ¿no? Si uno les pregunta, ¿usted lo está haciendo para arreglar? No, dice, no, lo está haciendo para obtener votos. Es parte de, bueno, de una campaña electoral. Profesor, en ese sentido, ya que hemos tocado un poco de los beneficios penitenciarios, ¿no? Acá en el Perú, no sé cómo se tendrá el concepto allá en Argentina, pero acá en Perú los beneficios penitenciarios no son derechos. ¿Qué opinión le merece? ¿Deberían de ser considerados derechos los beneficios penitenciarios? Sí, el problema está en lo que pasa con los jueces. Los políticos demagogos se dedican a perseguir a los jueces no se animan a concederlos. Por ahí un juez suelta a alguien porque lo tiene que soltar y el resultado es que llega y mata al vecino, entonces
no falta el demagogo que pide el juicio político, la remoción del juez, los jueces se asustan y entonces empiezan a decir no, no son derechos, se conceden según criterio y en definitiva no quieren concedérselo a nadie por temor a que se encuentre algún problema, ¿no? Ese es el resultado del mismo contexto. Profesor, ¿qué alternativas a la pena privativa de libertad son acordes con los fines del derecho penal? Bueno, son varias, pero las alternativas a la pena privativa de libertad no funcionan en la medida en que no tengamos un sistema de cuotas. Tantas celdas tenemos, tantos presos podemos tener. Y lo demás van alternativas. Si eso no es así, si no se establece esto, tenemos los mismos presos y además tenemos penas alternativas. Esa es la experiencia mundial. En este caso, en todo caso, ¿qué políticas, o usted nos podría sugerir al Estado de Perú, qué políticas urgentes debería... Bueno, yo no me animo a sugerir esto, porque sugerir eso tendría que hacer un análisis de cuadro de situación. No. A nivel de Latinoamérica, ¿qué se está haciendo? Es muy heterogéneo. A nivel latinoamericano lo que se hace es muy heterogéneo. Cada país tiene situaciones que son distintas, incluso los países extensos, y creo que incluso Perú tiene que tener situaciones que son distintas en sus regiones. No se puede, no hay una fórmula mágica. Sí hay cosas que se pueden hacer, pero eso requiere un análisis de cuadro de situación, con muchos datos y poder ver de qué se dispone, cómo se dispone, de qué recursos se puede llegar a disponer, qué inconvenientes hay, cómo son las zonas, qué características, qué violencia tiene cada zona, qué infraestructura se dispone en este momento, en lo judicial, en lo policial, en lo penitenciario. En fin, solo contando con esos elementos uno puede empezar a decir, bueno, aquí por este lado, por aquel lado, por otro lado. Por otra parte, no hay una prevención general. No, porque el delito no existe. La abstracción que hacemos los juristas, lo que en la realidad existe son asaltantes, violadores, estafadores, homicidas. Bueno, cada cosa hay que prevenirla conforme a las características propias de la conflictividad. No se puede prevenir la estafa de la misma manera que el homicidio, ni el homicidio intrafamiliar de la misma manera que el homicidio en ocasión de robo, cosa diferente. Profesor, por último, ¿no? Quería dejar esta pregunta para el final. Usted, dentro de sus postulados, ha dicho de que está en contra de la denominación de derecho penal del enemigo. ¿Cuáles son esas...? No, en contra de la denominación no. Creo que hay una cosa muy grave, que es que todo el mundo cree que Jacobs inventó el derecho penal del enemigo. No, el pobre Jacobs llamó por su nombre. Lo que realmente hacemos, estamos haciendo derecho penal del enemigo. Si Jacobs propone que hay personas que son no personas y que hay que ponerles medidas de prevención, de contención. Nosotros tenemos el 70% de los presos en América Latina en prisión preventiva. Eso es derecho penal del enemigo. Muchísimas gracias, profesor Raúl Zaffaroni. Les saluda César Acevedo en nombre de todo el equipo de la revista jurídica Alerta Informativa. Muchísimas gracias. Bueno,